pediría que tome lápiz y papel. Vamos a tener un momento de enseñanza. Es para este tiempo, dice Beatriz. Sí, la verdad, es para este tiempo. Esta alabanza que cantamos, realmente una bendición maravillosa. Qué hermosa alabanza. Esa alabanza es profética, dice Beatriz. Gloria a Dios, amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Le parece bien? Vamos a la palabra de Dios. Sí. Le he puesto un título a esta palabra, le he puesto un título a este mensaje. El título es algo que yo considero muy importante y que está muy tapado. Está tapado por muchas razones, pero es un tema que está tapado, que no se trata tanto dentro de las iglesias, porque no es un mensaje exitista. Yo no soy exitista. Yo tengo éxito, pero no soy exitista. El mensaje exitista es aquel que te dice, bueno, que tú lo puedes, solo tienes que proponértelo, todas esas cosas que los que conocemos la Biblia no nos tragamos esas mentiras. En el libro de Josué aprendemos que cada cosa que nosotros logramos son conquistas. Y nada vas a lograr si no lo conquistas. Nada, yo quiero que lo sepas, Lo único gratis es la salvación, lo demás todo cuesta. ¿Se entiende eso, no? Repito, lo único gratis es la salvación, lo demás, ¿por qué? Porque no se puede pagar. Porque no se puede con esfuerzos humanos. Todo lo demás cuesta. Tiene un precio. ¿Se entendió eso, no? Y que no te mientan y que no te digan que no es así, porque es así. La salvación es lo único que una persona no puede comprar. No hay dinero, no hay esfuerzos, no hay méritos que puedan comprar la salvación del hombre. Por eso hizo falta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, todo lo demás tiene un precio. Todo lo demás requiere un sacrificio, todo lo demás requiere un esfuerzo, todo lo demás requiere conquistar. Así que cuando te quieran vender otro evangelio, no lo compres, porque después vas a tener problemas con Dios, vas a enojarte con Dios, vas a hacerte 1.000.000 de preguntas, vas a cuestionar un montón de cosas. Y el problema no es Dios, el problema es que nosotros hemos creído en otro evangelio que el que Dios mandó que nosotros creyésemos. Ahora, el tema que quiero tratar con ustedes hoy, por eso yo les dije, es muy importante que ustedes lo escuchen en familia, más que todo como matrimonio, Así que celebro que haya personas, matrimonios en la cama, que están escuchando la palabra de Dios o donde quiera que se encuentren. Celebro eso. El tema de hoy se titula así: éxitos públicos y fracasos personales. Repito, éxitos públicos y fracasos personales. Lo que se ve cuando el telón se levanta no es lo mismo que lo que se ve cuando el telón se baja en la vida. El show debe continuar. Es un dicho que se popularizó para aquellos que hacen teatro. Pase lo que pase, el show debe continuar. Entonces, quien ha ido al teatro o a un teatro, usted ve que cuando el telón se abre, allí se ve toda una escena. Pero una cosa es cuando el telón se abre y otra cosa es cuando el telón se cierra. Cuando el telón se abre, yo le llamo la vida pública, nuestra vida pública. Cuando el telón se cierra, yo le llamo nuestra vida personal. Y yo quiero comenzar mi enseñanza en esta noche
leyendo apenas 4 versículos muy tristes que se encuentran en el Sagrado Libro. Por favor, búsquelo y si no, anótelo. Primero de Reyes, capítulo 1, verso del 1 al 4. Vamos a leer unos versos muy tristes. Vamos a leer el final del rey, espiritualmente hablando, más exitoso que tuvo Israel. Me refiero al rey David. Dice así: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, o sea, ya era un anciano el rey David, le cubrían de ropas, pero dice no se calentaba. Ya era un hombre muy anciano. Le dijeron por tanto sus siervos, sus esclavos, sus servidores: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. El verso 3 dice: y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era, dice la Biblia, verso 4, y la joven era hermosa, una mujer bellísima. Y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey, dice, nunca la conoció. Es decir, nunca tuvo relaciones sexuales con ella, el rey. Cuando yo leo esta historia, leo el fracaso más grande de un hombre. El fracaso más grande de un hombre que lo tuvo todo. El fracaso más grande de un hombre que no le faltó nada. Que ya de viejito él podía darse vuelta y reírse de la vida. Él no podía cerrar sus días diciendo yo viví mal, porque él vivió bien, el rey David. Tuvo sus cosas, pero llegó a su vejez siendo rey de Israel. Pero aún así, cuando yo leo este texto, yo le llamo el texto más triste de las Escrituras. El fracaso más grande de un hombre. Amigos, David hizo mucho bien. Unificó las 12 tribus de la nación de Israel, las unificó. Después de la muerte de su hijo Salomón, que también llegó a ser rey de Israel, las tribus de Israel, las 12, se dividieron en 2. 10 se fueron para el norte y 2 se fueron para el sur. Se dividieron todas las tribus de Israel, pero David logró unificarlas. David dirigió, yo acá tengo anotado algunas de las cosas, pensaba y me acordaba de David. David dirigió conquistas militares, no incursiones militares. David dirigió conquistas militares. David se enfrentaba con los enemigos y le ganaba, y conquistaba la tierra. David fundó una ciudad capital, Jerusalén. David elevó a Dios como Señor de toda la gente que estaba debajo de su reino. Toda la gente donde él reinaba, David puso a toda la gente debajo de Dios y lo puso a Dios por encima de toda la gente. David fue el que llevó el arca a Jerusalén, ¿se acuerdan? El que danzaba, el que danzaba delante del arca así con poca ropa, que su esposa Mical se enojó y todo eso. David llevó el arca a Jerusalén. Primero lo quiso llevar, se equivocó, muere Usa, ya sabe usted la historia. Luego vuelve otra vez a la casa de un tal Obed-Edom y lleva el arca a Jerusalén. O sea que esas cosas
fueron grandiosas. David pavimentó el camino hacia el templo. Lo pavimentó, aunque no pisaran barro. David escribió poesías. Músico, y era poeta. Y David escribió poesías que nosotros aún leemos. Salmos que cantamos. El mismo Jesús hizo mención de los salmos de David, porque eran salmos que Israel utilizaba como himnos, que le cantaban al Señor. Los salmos que escribió David eran himnos que se cantaban en las sinagogas, que se cantaban en los templos. Eran salmos también proféticos, porque vemos profecía en las poesías que escribía el rey David. Y hasta el día de hoy cantamos salmos. Hasta el día de hoy se cantan himnos inspirados en los salmos. Pero increíble, pero todo podemos decir, todo perfecto en este hombre. Pero el problema es cuando llegamos a su familia. Cuando llegamos a su familia, vemos que David lo estropeó todo. Yo quisiera que por favor utilicemos un poco la imaginación. Y me gustaría que le hagamos un reportaje al rey David en esta noche. Primero enumeremos sus logros. Le podemos decir al rey: Rey, háblenos de usted. Y el rey diría en su reportaje: bueno, yo hice mucho bien, unifiqué las tribus de la nación de Israel, dirigí conquistas militares, Dios estaba conmigo, Dios me hacía vencer a mis enemigos, yo vencí a los filisteos, yo vencí a Goliat, yo me enfrenté con Goliat y Dios estaba conmigo y pude vencerlo. Yo fundé a Jerusalén como la capital del reino. Yo llevé el arca luego a Jerusalén. Yo llevé el arca a Jerusalén. Yo hice mi tabernáculo junto al arca. Yo pavimenté el camino al templo, hacia a lo que iba a ser el futuro templo. Yo escribí poesías, muchas poesías, en las que hablé de mi Señor, de mi Rey, de mi Salvador. Qué hermoso rey. Seguimos con la entrevista. Qué cosa preciosa escuchar sus triunfos. Ahora, rey, cambiando el tema, por favor, hablemos de su familia. Y ahí es como que el rostro de David cambia. El semblante que reflejaba alegría se convierte en un semblante con surcos de preocupación, con surcos de fracaso. Estamos haciendo una pregunta muy personal. Rey, hablemos de su familia, hablemos de sus hijos. Y allí es como que el rey se estremece. Los hijos de David. Cuando David piensa en sus hijos, podemos ver un desastre en los hijos de David. Tenemos el ejemplo de un hermano que viola a la hermana. Amón viola a Tamar. Un hermano que se enamora de su hermana. Son hijos de David los dos. Y este hermano, al enamorarse de su hermana, la viola. Y después de violarla, era virgen ella, la repudia. En 2 de Samuel capítulo 13, verso 20 dice: desolada Tamar, desolada, porque la violó su hermano. Ella quedó desolada. Se quedó a vivir en la casa de su hermano Absalón. O sea, se fue a la casa del hermano de ella, del otro hermano, Absalón. En 2 de Samuel capítulo 13, verso 20. Y el verso 21 dice: y el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, o sea, cuando él se entera que uno de sus hijos viola a su hermana, a su hija, se enfureció, dice la Biblia. Pero nada más que eso. Se enojó.
Pero no leemos en la historia que David le haya dado un sermón. No hay sermón, no hay castigo, no hay encarcelamiento, no hay un regaño severo, nada. Se enojó David nada más y dejó que pasara la situación. David no hizo nada con Amnón, así es el nombre. David no hizo nada con Amnón. No fue capaz de llamarlo. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo hiciste esto? Y por esto yo te voy a dar este castigo. No, él se enojó por la acción, pero no hizo nada contra Amnón. Aún peor, no hizo nada por Tamar, la que había sido violada. No hizo nada. Ella necesitaba la protección de su papá. Su papá era el rey de Israel, con la autoridad de quitarle la vida a quien quisiera. Pero no hizo nada por la hija tampoco violada. Ella necesitaba la protección de su papá. Ella necesitaba la afirmación de su papá. Ella necesitaba la aprobación de su papá. Pero él no hizo nada. Ella necesitaba un papá. Pero David no hizo nada con Tamar. Dejó pasar eso. Y lo que obtuvo Tamar fue un silencio. Su papá no estaba. No estuvo ni para castigar a Amnón, ni para consolar a su hija Tamar. Entonces, ¿qué pasó? Absalón, el hermano de ella, de Tamar, llenó ese vacío. Fue Absalón el que ocupó el lugar que tenía que haber ocupado el padre. Y Absalón fue quien fue hasta su hermana y la refugió y la consoló, protegió a su hermana, la cuidó en el momento más duro que su hermana vivió. ¿Y su papá? ¿Y el rey? Ahora, la historia no termina ahí. Absalón, cuando vio lo que Amnón había hecho con su hermana, estamos hablando de hijos, de los hijos de David, conspira contra Amnón y en un engaño Absalón lo emborracha Amnón y lo mata. O sea, Absalón venga a su hermana Tamar, matando a quién? Amnón, su hermano. ¿La agarra o no la agarra? O sea que lo que vemos acá es un desastre entre los hijos. Vemos incesto, vemos engaño, una hija violada, un hijo muerto, otro con sangre en sus manos y un palacio conmocionado. Un palacio que era un hervidero. Claro, después de Absalón matar al hermano, Absalón huye a otra ciudad y allá se queda como 3 años, creo, más o menos. Y luego de los 3 años, se va. Después de matar a su hermano, huye a otra ciudad, se va del palacio, huye a otra ciudad, digamos, de la jerga del palacio, huye a otra ciudad. Y allí se queda 3 años y luego Absalón retorna a Jerusalén. Después de los 3 años retorna a Jerusalén. Pero David, cuando su hijo Absalón vuelve a Jerusalén, David dice la Biblia que no lo quería ver. Absalón se casa y tuvo 2 hijos. Dice 2 Samuel capítulo 14, verso 28. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años. O sea, se va 3 años a una ciudad, luego regresa a Jerusalén, o sea que era vecino del padre, pero allí se queda 2 años y el padre ni siquiera va a ver cómo está.
Dice la Biblia, Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Tuvo 2 hijos y el rey no los conoció. Eso fue lo que provocó en el corazón de Absalón, mirá la historia de familia del rey, eso provocó en el corazón de Absalón una rebelión. Y Absalón se rebela contra su padre. O sea, a ver, incesto, engaño, una hija violada, un hijo muerto, otro con sangre en las manos, un palacio conmocionado, un padre que no quiere ver al hijo, y ahora un hijo que se le revela al padre y le crea una rebelión al padre. Y Absalón toma Jerusalén, y en 2 de Samuel capítulo 15 verso 30 dice así: David por su parte subió el monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, porque ahora su propio hijo se le había revelado. O sea que era una traición tremenda. O sea que por eso cuando estamos haciendo el reportaje a David y le preguntamos: Rey, ¿cómo están sus hijos?, no sabe qué decirte. Porque sus hijos fueron un desastre. Bueno, ¿cómo termina la historia? La historia termina que su general llamado Joás es el que porque David, acá lo vemos, se va con la cabeza cubierta y se va a llorar. Entonces el que toma el mando del ejército y las riendas de este desastre se llama Joás. ¿Y qué hace Joás, el general de él? Va y persigue a Absalón, al hijo del rey, y lo mata. O sea, lo asesina. Ahora David tenía 2 hijos muertos: Amnón y otro hijo más muerto, que era Absalón. ¡Qué desastre!, ¿no? Pero por sí, Rey, vamos a seguir con el reportaje. Rey, lo siento mucho, ¿tiene más hijos usted? Sí, tiene otro hijo más. Tenía varios hijos, muchos hijos tenía. Otro más, Adonías. Cuando muere Absalón, Adonías era el sucesor. Ahora, ¿qué hace Adonías? Que era uno de los hijos. Adonías, lo primero que hace cuando muere Absalón, después que muere Absalón, que está viejito ahí, David a punto de morir, organiza un golpe de estado. Su otro hijo, Adonías. No sé qué usted está diciendo en este momento. ¡Qué desastre, por Dios! Es una novela. Otro de sus hijos, Adonías, organiza un golpe de estado como lo organizó Absalón. ¿Y qué hizo este jovencito? Bueno, este joven reunió carros, reunió jinetes y personal del cuerpo de la guardia de David para tomar el trono. ¿Vos tenés que David fue capaz de mandarlo a llamar a Adonías y decirle: ¿qué estás haciendo? No dijo nada. Dejó que Adonías haga lo que quiera. No fue capaz de llamarlo a Absalón y decirle: hijo, ¿qué pasó? No hizo nada. No fue capaz de llamar a Amnón y decirle: ¿por qué violaste a tu hermana? No hizo nada. No fue capaz de llamar a Tamar y decirle: hija, vení, quédate conmigo. No hizo nada. Ahora tampoco hace nada con este hijo llamado Adonías, que se le revela y que planifica un golpe de estado. Primero de Reyes capítulo 1 verso 6 dice: nunca lo había contrariado. O sea, David nunca lo había contrariado a este jovencito, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. O sea, el tipo estaba levantándose, sublevándose, llevando adelante un golpe de estado, y el padre no es capaz de llamarlo y decirle: ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? No. Por eso todos los hijos de David fueron un desastre. Y gracias a Dios que Abigail le dice a David: David, mirá, que si vos no haces algo, tu hijo Absalón, que era hijo de ella, se queda sin nada.
Tuvo que actuar la mujer. Bueno, seguimos con la entrevista y ahora le preguntamos a David: David, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Para qué le habremos preguntado? El matrimonio de David. Por eso digo yo, al principio cuando le leí a ustedes, le leí la parte más triste. ¿Cómo un rey muere? No, a ver, ¿cómo hay que buscar una virgen jovencita para que lo caliente? ¿Dónde estaban sus esposas? ¿Dónde estaban sus concubinas? ¿Cómo puede ser que un rey no tenga esposas para que lo calienten, no tenga concubinas? Que hubo que ir a buscar una virgen, una extraña, una mujer extraña, una joven extraña, para que venga y esta extraña que nunca conoció a David pase los últimos días junto al rey. ¿Y dónde estaban sus hijos? Bueno, ahí están sus hijos. ¿Dónde estaban sus esposas? Miren, yo voy a leerle esto. Segundo de Samuel, capítulo 3, verso 2 al 5. Preste atención. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, que fue asesinado, hijo de Ahioán la Jezreelita. El segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Macat, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Todos estos son hijos que le nacieron a David mientras David estuvo en Hebrón. ¿Contó? ¿Cuántas esposas tuvo? ¿Contó? Yo conté acá 6 esposas, y agréguele a esta lista Mical, su primera mujer, y Betsabé, que fue la más famosa. O sea, contamos acá ¿cuánto? 8 esposas tuvo. 8 esposas. ¿A dónde estaban esas 8 esposas cuando él estaba viejito y necesitaba calentarse? No estaban al lado de él. Hubo que llamar a una virgen. Ahora, escuchen, primero de Crónicas capítulo 3, verso 9. Mire qué dice: todos estos fueron hijos de David, todo esto que se nombró, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. ¿Las concubinas? O sea que David es padre de otros niños de otras madres. Y ni siquiera podemos conocer cuántas mujeres tuvo. ¿Cuántas esposas tuvo? Yo acá conté 8, que se puede contar en la Biblia. ¿Cuántas concubinas? No lo dice. ¿Cuántos hijos tuvo? Ni hablar los hijos que tuvo con las esposas. Y dice, y la Biblia dice, y sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. ¿Cuántos hijos tuvo ella? Él. ¿Cuántos hijos tenía David? Ahora llega la vejez y está solo. Éxitos públicos, fracasos personales. David triunfó en todas partes, menos en su hogar. Estaba viendo un poco, y ya voy terminando, les prometo que voy terminando, pero estaba viendo un poco sobre David. Miren las conclusiones que llegué. No hay salmos, mira que escribió muchos salmos David, pero no hay salmos escritos sobre sus hijos. Qué detalle, ¿no? Seguramente de todas sus esposas, una, por lo menos una, debería haber sido digna de un soneto, de una canción. Pero David nunca habla de ellas. Nunca habló de sus esposas en sus escritos.
Aparte de la oración que ofreció por el hijo de Betsabé, nunca lo encontramos a David orando por su familia. Nunca. David ora por los filisteos. David ora por sus guerreros. David ofreció ruegos por Jonatán, su gran amigo, y por Saúl, hasta por Saúl, su principal rival. Pero en lo que concierne a su familia, es como que nunca existió. No escribió nada respecto a su familia. ¿Por qué? No sé. Posiblemente porque estaba demasiado ocupado. Posiblemente porque él era demasiado importante. O demasiado culpable. Y ahora se está muriendo. Ya está viejito. Es demasiado tarde. Demasiado tarde para tratar de arreglar todo lo que no arregló en vida, en la flor de su vida. Digo esto porque a veces como cristianos nos ocupamos mucho de nuestros ministerios y olvidamos algo tan importante para Dios como la familia. Existe una docena de demasiados tardes. Hay algo en lo que somos carentes, muchos hijos de Dios, y es en una palabra que tiene 6 letras que se llama tiempo. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para nuestra familia. ¿De qué sirven los éxitos públicos con tantos fracasos personales como los del rey David? ¿De qué sirve haber guiado miles de personas? De haber tenido la reverencia de miles de personas y llegar al final de sus días abandonado como un perro, sin una esposa de todas las que tuvo, sin una concubina de todas las que tuvo para calentarlo, que hubo que llamar a una desconocida que tuvo el privilegio de vivir con él el resto de sus días y verlo morir. Vos podés tener todos los éxitos que quieras en la vida, pero si al final de tus días llegás solo, no vas a ser feliz. Yo no creo que David haya muerto feliz. Yo no pongo en tela de discusión lo que fue el rey, su amor por Dios, su adoración, eso está fuera de discusión. Lo que estamos examinando en esta noche es su vida privada. ¿No te parece que nosotros tenemos a David como ejemplo? ¿No te parece que no deberíamos incurrir en ese error? Por eso yo les dije, si hay matrimonios escuchándome en esta noche, quiero decirles, amados, y no porque yo me siento un superado, no, de ninguna manera, pero quiero decirles, inviertan en su matrimonio. Inviertan en estar juntos. Construyan su familia. No importa si tus hijos son inconversos, no importa.
La familia tiene que construir en sus familias, en tu familia. Si eres una mamá soltera que tienes un niño, una niña, esa es tu familia. Construye ahí. Construye ahí. Yo veo las mamás del grupo de arte que sirven a Dios y tengo el privilegio en mi vida de ver a mamá danzando con sus niñas danzando. Ver a mamá, papá y sus niños danzando para Dios. Y a mí me quiebra el corazón. Porque estamos haciendo algo bien. Que la mamá en lo espiritual se convierte en compinche con su hija, en lo espiritual hablando. Eso no quiere decir que deje de ser mamá o deje de ser papá. Cuando veo los matrimonios sirviendo a Dios, mi corazón se estremece. Y siempre tratamos de enseñar lo mejor. Los otros días, y ya voy cerrando, estábamos en la casa de uno de nuestros hijos. Y yo podía ver a mi esposa hablando con una de sus nueras y otros que también estaban escuchando, que no eran parte de la familia, pero estaban ahí escuchando. Y mi esposa le decía algo a mi nuera delante de mi hijo, de uno de mis hijos, y delante de los que estaban allí. Ella le decía a mi nuera unas palabras que ella no midió la envergadura de esas palabras. Pero hay palabras que tienen una gran envergadura. ¿Sabe qué le decía? Se lo decía a una de mis nueras delante de su propio hijo. Mirá, le decía, yo tengo la autoridad para decirle a mi hijo las cosas. Más autoridad que vos. Porque mi vida, mi testimonio acompaña lo que yo digo. Y ahí está él que te puede decir que lo que yo digo es lo que hago. Y pude ver el semblante de mi hijo. Bajó su rostro y dijo, sí, mamá. Qué diferente hubiera sido si David hubiese hecho un poco de justicia con Amnón, hubiese detenido un asesinato, si hubiese hecho justicia con Absalón, su hijo, si hubiese agarrado a su hija, abrazarla en ese momento en el que ella necesitaba de papá. Qué diferente hubiera sido la historia de los hijos y de la familia de este hombre. Fue un hombre de grandes éxitos públicos, pero también fue un hombre de grandes fracasos personales. ¿Querrá Dios que nosotros vivamos eso? ¿Querrá Dios que después de haberle predicado a todo el mundo, de haber hecho y haber marcado historia, querrá Dios que llegue al fin de tus días y que tus hijos no te vayan a ver aún sabiendo que te estás muriendo? ¿Querrá Dios eso? No, claro que no. Por eso, yo no te digo que abandones tu ministerio y que te dediques exclusivamente a tu familia. No. Digo que ambas cosas tienen que ir tomadas de la mano. Ambas cosas deben ir en paralelo. Dedícale tiempo a tus hijos. No importa que sean grandes. Dedícale tiempo. Estate con ellos cuando te necesiten. Llénalos de preguntas. ¿Dónde vas? Pero con amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? Y cuando veas que ellos están sufriendo o están atravesando, sé vos la primer contención que ellos tengan, no otros. Que ellos se lleven el mejor reflejo de tu vida y que tengan el mejor reflejo de tu vida. No cometamos el error de David. ¿Tenés a mamá viva? Sos un privilegiado. No la dejes morir sola.
¿Tenés a papá vivo? No. Bueno, pero mi papá, pastor. No. Lo que un hombre siembra, eso es lo que cosecha. ¿Tenés a papá vivo? Anda a verlo, abrazalo. Estate con él. Estate con mamá, abrazala. Tus hijos. Estás con tu esposo, con tu esposa. Si están sirviendo a Dios juntos. Pero no cometas el error de David. No caigas en eso. Porque de los grandes éxitos que tendrás en la vida, de toda esa agua no alcanzará para apagar el fuego que habrá en tu corazón de dolor, de angustia, de haber hecho tanto y llegar al fin de tus días solo. Así llegó David y así murió el gran rey solo. Llegué. Espero que esta enseñanza te haya servido. Espero que esta enseñanza haya marcado algo en tu vida, te haya despertado. Viste que es algo que no se habla tanto en las iglesias de esto, porque no es un mensaje motivacional, es una enseñanza profunda, y espero que te sirva de veras. Nos hace ver para adentro. Por eso yo digo, esta pandemia sirve para un montón de cosas. Que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos. Ahora nada más lo que tengo que hacer es desearte a los que ya están en camita, desearles dulces sueños. Y gracias por haberme tenido esta paciencia de fierro. Nada más, nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana a través de Más Radio. Si puedes, examina esta palabra. Examina esta palabra. Examina el título. Éxitos públicos, fracasos personales. Que nuestra historia no cierre así. Que nuestra historia diga éxito público y éxito personal. Que mueras rodeado de hijos, rodeado de gente que te quiera, y no solo que mueras, que vivas los últimos días de tu vida lleno de amor, rodeada de gente que te quiera. Si tienes que amonestar a tus hijos, amonéstanos, porque ese fue uno de los errores de David, no amonestó a su hijo. Él no se interpuso por justicia. Si tienes que ser duro, sé duro, pero deja en claro que lo amas. Pero no dejes que otros hagan lo que tú tienes que hacer. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Que descanses. Bendiciones.